Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO, programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a todas las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar con todos ustedes un tema álgido que está directamente relacionado con la economía y con los respaldos que ustedes tienen con algunos créditos. Puede ser créditos con entidades financieras, hemos hablado muchas veces de créditos con entidades financieras, pero vamos a hablar también del respaldo que se le dan a estas obligaciones, pero con personas naturales. El tema del día de hoy es el de títulos valores. Títulos valores donde va enmarcado un título valor que tiene una circulación muy amplia en las dinámicas comerciales, especialmente ciudades como las de Cúcuta y ciudades como las de Bucaramanga, que son ciudades donde su economía se basa con emprendimientos y son las letras de cambio que también hacen parte de esta institución del derecho comercial, que son los títulos valores. Para ello vamos a saludar a nuestra compañera habitual de SET, la doctora Marlen Murcia. Doctora Marlen, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema económico, netamente económico. Los títulos valores contienen obligaciones en dinero. Entonces, muy atentos, vamos a tener una especialista que nos va a desarrollar a profundidad este tema, porque hay muchas cosas que no conocemos. Como decía el doctor Reinaldo, las letras de cambio son de común circulación, se utilizan muchísimo, las personas firman letras de cambio, pero realmente no saben cómo se maneja una letra de cambio, cómo se llena adecuadamente este título valor, que como su nombre lo indica, es un título que tiene un valor. Además de la letra de cambio, existen otros títulos valores que ya nos irá contando nuestra especialista invitada en la tarde de hoy. Bueno, y para entrar en materia con ese importante tema que va directamente relacionado a las prácticas comerciales, y no solamente las prácticas comerciales, doctora Marlen, las prácticas habituales que tiene la ciudadanía, que son desafortunadamente endeudarse con letras de cambio, respaldar una obligación con letras de cambio, o las personas que prestan este dinero, este capital, a veces no saben utilizar bien estos títulos valores o no los utilizan dentro del marco de la ley, y ahí es donde surgen los distintos problemas. Y para socializar este tema hemos querido invitar a la doctora María Fernanda Rosas Melo, especialista en Derecho Sustantivo, Contencioso y Constitucional de la Universidad Javeriana y también especialista en Derecho Comercial. Doctora María Fernanda, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho, su casa. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Claramente este es un tema largo y complejo, pero que vamos a intentar explicarlo de la manera más concreta para que todos los televidentes puedan entender cómo se manejan este tipo de títulos valores. Y no solamente entender, sino cuáles son las consecuencias de un uso inadecuado de un título valor. Pero primero vamos a revisar esta nota, este informe que nos prepararon nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta respecto a este importante tema. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo y pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativo de mercancías, según el artículo 619 del Código de Comercio. Desde el punto de vista material, el título valor es un documento escrito, siempre firmado unilateralmente por el deudor.
En un segundo plano, se define al título de valor como un derecho en beneficio de una persona. Los títulos valores se pueden entender como contratos debido a que constituyen un acuerdo que tienen determinados sus componentes y su finalidad. Un título valor se puede definir como un documento negociable, lo cual implica que el poseedor tiene la posibilidad de venderlo. Es necesario para certificar o garantizar los derechos del poseedor legal, el cual la ley reconoce como dueño del título. Constituye además una constancia de las obligaciones de quien lo emitió, es decir, la persona que decidió crear el título. Los títulos valores pueden clasificarse según los derechos que el emisor puede ceder de la siguiente manera: de contenido crediticio, de participación, representativos de mercancías. A su vez, estos títulos valores también se pueden clasificar dependiendo del procedimiento de negociación, en nominativos, a la orden o al portador. Los títulos valores reconocidos por el Código de Comercio colombiano son títulos de contenido crediticio, las letras de cambio, el pagaré, el cheque, el bono de prenda, las facturas, el título representativo de mercancías, el certificado de depósito, la carta de porte y conocimiento de embarque, título de participación y las acciones. Hoy en Actúe en Derecho hablaremos sobre los títulos valores. Bueno, doctora María Fernanda, los televidentes la gran mayoría de televidentes solo relacionan a la letra de cambio prácticamente como el único título valor, ya que es el de más circulación. Pero expliquémosle a todos ellos, doctora María Fernanda, siguiendo el hilo conductor de la nota contexto que nos acaban de presentar nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta, de cuáles otros títulos valores hay en el mercado para poder respaldar estas prácticas comerciales. Doctora María Fernanda. Vale, doctor. Realmente, como usted lo manifiesta, mucha gente solo cree que el título valor es una letra de cambio, pero hay una gran clasificación y de los que más cotidianamente se llevan son los pagarés, los cheques, las letras de cambio, los bonos, pero realmente los que vamos ahora a profundizar son las letras de cambio, los pagarés y los cheques, ¿sí? Estos tienen algunos requisitos que tal vez algunas personas no conozcan y al no conocerlos los hacen incurrir en algunos errores, ¿sí? Estos títulos tienen que ser literales, tienen que ser necesarios. ¿A qué nos referimos a esa literalidad? Cuando vamos a suscribir un título valor, tiene que cumplir con ciertos requisitos legales, ¿sí? Incluyendo por qué se pactan, por qué se fijan, por qué valor, y teniendo también muy en cuenta que se pacta según la autonomía de cada persona, ¿sí? Es decir, nadie está obligado a firmar ese documento y usualmente la mayoría de estos títulos se hacen como una fijación de un valor que se va a pagar a futuro. Bueno, doctora Marlene, la doctora María Fernanda nos acaba de mencionar un título valor, pero que ya no es tan usual en las dinámicas comerciales que nosotros tenemos. Doctora Marlene, y es efectivamente ese título valor del cheque. Sí, señora. Ajá. Totalmente. Ya son dinámicas que se van extinguiendo porque ya comercialmente y para hacer un pago hay infinidad de recursos e infinidad de métodos. Doctora Marlene. Sí, realmente los cheques fueron muy importantes hasta hace cierto tiempo. Empresario que se respetara tenía su chequera, las chequeras se compraban, había que ir al banco, había que pagar, eran custodiadas pues porque son un título valor. Sin embargo, con los avances tecnológicos ahora realmente se hacen los pagos por transferencia electrónica. Sin embargo, hay algunos cheques que todavía se siguen girando y son los llamados cheques de gerencia. Que tienen todo el respaldo económico. Exactamente. Le quería preguntar a nuestra invitada, ¿qué son los cheques de gerencia y para qué se usan? Y si yo entrego hoy, por ejemplo, un cheque para pagarle a alguien, ¿tiene la obligación de recibírmelo o ya me puede exigir? No, págueme por transferencia. Doctora María Fernanda. Exacto. Hay algo muy importante que mencionan ustedes, que es cómo la tecnología y la era digital se ha ido transformando de tal forma que ya no es necesario usar los cheques, ¿sí? Por dos razones principales.
Una, que las chequeras eran bastante costosas, y segundo, el 4 por 1000, que muchas personas decían, no, nosotros ya no queremos seguir pagando estos gravámenes financieros porque pues no nos corresponden y preferimos usar otros medios de pago. Ahora se usa más es una tarjeta débito, una tarjeta crédito para utilizar ciertos movimientos financieros. Los cheques de gerencia realmente ahora se usan, son para montos muy altos y en sí para evitar algunos tipos de hurtos o tener más medidas de seguridad. Seguridad del usuario, sí señora. Del usuario, exactamente. Esos cheques de gerencia se dan realmente al portador, dan un nombre específico y usted puede ir al banco y retirarlo, ¿sí? Pero usted también en la empresa puede decirles, miren, yo no necesito un cheque, por favor le solicito que usted lo haga mediante transferencia electrónica. Perfecto. 310-245-8548 y 648-4820. Títulos valores, tema importantísimo para las dinámicas comerciales de todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Don Ricardo, muy buenas tardes. Don Ricardo, muy buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de restablecer contacto con nuestro televidente que nos llama de la ciudad de Bucaramanga. Doctora María Fernanda, teniendo en cuenta que el título valor más usado no se ha extinguido, parece que no se va a extinguir esa garantía de doctora Marlene por la informalidad que se maneja en la economía y es la letra de cambio. Doctora María Fernanda, expliquémosle a nuestros televidentes para qué se usa y también para qué no se debe usar una letra de cambio. Doctora María Fernanda. Vale, la letra de cambio en sí es el título valor más antiguo de la historia, ¿sí? Data antes de la Edad Media y era utilizado mercantilmente, pero por medio de la costumbre, ¿sí? Los mercaderes hacían negocios y decían, mire, yo le doy esta letra de cambio y en esa contravención 3 meses yo le pago esto, pero usted deme esta mercancía. Realmente ya con la llegada del Código de Comercio lo legislan y dicen, miren, no, este es un título valor, esta es la letra de cambio en sí, está establecido en el Código de Comercio y tiene unos requisitos para que pueda ser establecido. ¿Sí? En la letra de cambio muchas veces nos preguntan, miren doctora, es que yo puse un valor en números y un valor en letras, ¿a cuál le hago caso? Entonces, ustedes en principio tendrían que revisar bien lo que van a llenar, pero si ocurre una de estas circunstancias en las cuales llenan un valor distinto al escrito, ustedes tienen que tener en cuenta que el que es válido es el valor escrito, ¿sí? Lo que se usa comúnmente es en los arrendamientos de exigir una garantía o un depósito como son las letras de cambio. Actualmente eso no está permitido. Es para que lo tengan muy en cuenta porque en los arrendamientos siempre dicen, miren, yo le arriendo por 1 año, pero usted me firma una letra por cada mes y usted la entrega. Pero lo que pasa es que el contrato de arrendamiento es muy distinto a la letra de cambio, porque uno puede convertirse en un título ejecutivo y el otro puede convertirse simplemente en un título valor. Bueno, doctora María Fernanda, perdón, doctor Reinaldo, este es un tema muy controvertido porque se ha vuelto costumbre la exigencia, como usted lo dice, de las letras para respaldar cada mes, cada canon de arrendamiento. Ya la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto y la costumbre es necia y hay personas que continúan exigiendo este tipo de garantía para los arrendamientos. Hay arrendadoras también, doctora Marlene, hay arrendadoras. Ha habido casos que hay arrendadoras que le exigen eso a sus clientes. Exacto. Expliquémosles por qué no, en el evento en que yo vaya a cobrar esa letra, por qué no me la pueden hacer exigible, aunque sea un título valor. Yo he leído que no se puede hacer exigible porque no está respaldando una obligación en dinero. ¿Es cierto esto, doctora María Fernanda? Exactamente. Realmente cuando uno firma la letra de cambio corre ese riesgo, ¿sí? Porque diferente al contrato de arrendamiento que puede convertirse en un título ejecutivo en el cual persigues una obligación,
la letra de cambio en sí es un título o valor que por sí solo puede ser ejecutado, ¿sí? Simplemente con que el arrendador tenga la letra de cambio y tenga un valor determinado, a usted lo pueden ejecutar. Cuando pasa este tipo de negocios, usualmente con las inmobiliarias, lo que uno hace es recurrir, en el caso de la ciudad de Bogotá, a la Secretaría del Hábitat, y en caso de otras ciudades intermedias, uno recurre a la alcaldía, manifestando que le están exigiendo requisitos adicionales que no están contenidos en la ley y que son ilegales. Realmente uno corre el riesgo porque al firmar esta letra de cambio por sí sola, esta puede ser ejecutada. Bueno, precisamente eso es lo que le quería preguntar, doctora María Fernanda. Perfecto. La persona que va a ocupar el inmueble firma las letras de cambio. Pero, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Eso será lo que se está preguntando más de un televidente. Cuando le tratan de hacer exigible ese título o valor, esa letra de cambio, ¿cuál es el procedimiento que debe tener el ciudadano? Realmente esto siempre se convierte en una demanda para hacer la revisión probatoria de cada caso. ¿Sí? En forma general uno no podría dar un concepto jurídico porque todo depende del contrato de arrendamiento, en qué condiciones se pactaron, cuáles fueron el plazo pactado, ¿sí? Pero realmente todo se va a una forma probatoria en el cual el juez entra a decidir si la letra de cambio es válida o no. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Vamos a revisar este mensaje que nos envía uno de nuestros televidentes a través de nuestras líneas de WhatsApp. Doctora Marlene. ¿Qué pasa si se pierde una letra de cambio que tenía para cobrar? ¿Qué puedo hacer? Doctora María Fernanda. Ok, los artículos 619 y siguientes del Código de Comercio nos establecen una figura cuando existe el deterioro de este título o valor, ¿sí? Puede ser pérdida, hurto, deterioro o alguna condición que no permite identificar plenamente cuál es la literalidad del título ejecutivo. Nos dan 3 procedimientos específicos que son los siguientes. Son la cancelación, son la reposición o la reivindicación. La cancelación es dirigirse, en el caso de un cheque, al banco y decir, mire, tenía este cheque con este número, lo perdí, solicito la cancelación. La reposición es simplemente que el banco nuevamente te entregue el documento en las mismas condiciones, y la reivindicación también se va en el juzgado cuando el juez determina que el documento debe ser nuevamente emitido, ¿sí? Cuando pasan cualquiera de estas condiciones, las partes que estaban firmando el documento están obligadas a nuevamente suscribirlos. 245-8548 son nuestras líneas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Zoraida, feliz tarde. Buenas tardes. Doña Zoraida, feliz tarde. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? De Florida Blanca, Santander. Municipio de Florida Blanca, casa del Canal TRO. Doña Zoraida, ¿cuál es su inquietud? Su merced, lo que pasa es que yo tengo una inquietud que hace. Yo le presté un dinero a un hijo que para montar un negocio, una plaza campesina. Perdón, usted le prestó un dinero a un hijo y lo respaldó con un título de valor, ¿sí? Sí. Con una letra de cambio, doña Zoraida. Y ahí, o sea, me firmó él, me firmó la mujer de él y supuestamente la socia. Tengo la letra firmada, ¿sí? Ahora resulta que me salen con el cuento de que fracasaron el negocio, que quebró el negocio. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer mi dinero efectivo? Quebró el negocio y no tenían cómo cumplir la obligación adquirida a través de ese título de valor, no solamente su hijo, sino la socia que tenía su hijo en ese momento. Señor. Perfecto. Le vamos a pedir el favor, doña Zoraida, no nos cuelgue, es posible que necesitemos una información adicional. Doctora María Fernanda, ¿qué le podemos decir a doña Zoraida? Que pues en aras de la costumbre, como decía la doctora Marlene, la costumbre muchas veces es necia, ¿sí? Genera este tipo de situaciones lamentables para todos los televidentes. Doctora María Fernanda, ¿qué le podemos decir a doña Zoraida? Vale, de forma general, la señora Zoraida tendría que indicarnos o mostrarnos el título valor, porque ustedes saben que este tipo de títulos valores como la letra de cambio tiene una prescripción de 3 años.
Si hemos pasado este tiempo, ya no es posible hacer el cobro de estos valores. Nos tocaría empezar a hacer un proceso declarativo, pero si la letra de cambio está dentro de los términos, es necesario realizar la demanda ejecutiva teniendo en cuenta el valor o el monto de la letra de cambio, y el juzgado se encargará de ejecutar y recuperar el valor. Ellos mediante sentencias dan el valor junto con los intereses, y esto necesita un abogado para que le realice la demanda ejecutiva por el valor. Perdón, doctora María Fernanda, expliquémosle a nuestros televidentes, doctora Marlene, para universalizar términos y que todos los televidentes nos entiendan qué es el proceso declarativo. Por favor, expliquémosle a nuestros televidentes, doctora María Fernanda. Bueno, el proceso declarativo es cuando uno no tiene en sí el título o valor para demostrarle al juzgado que realmente prestó este dinero. Lo que hace es, mediante otros medios de prueba, ya sean testimonios, algún otro documento que no sea considerado un título valor, determinarle al señor juez que se prestó esta cantidad de dinero. Usualmente se puede determinar mediante transferencias bancarias, mediante mensajes de datos, en el cual se le determina al juez que se prestó esta cantidad de dinero y él pueda declarar que existe una deuda a favor de esta parte. Una vez declarada esta deuda, pueden proceder a hacer el proceso ejecutivo y determinar cuándo y cuánto va a ser el valor que va a recuperar. Perdón, doctora Marlene, doña Zoraida sigue en línea, le preguntamos a nuestro equipo de producción. No sigue en línea, por favor, doctora Marlene, continúe. Bueno, yo quería decirle a doña Zoraida, lo primero que tendría que hacer, complementando un poco lo que dice la doctora María Fernanda, es revisar el título valor, porque como ella dice, hacerlo revisar pues de un profesional del derecho para que pueda saber si contiene lo que se llama una obligación clara, expresa y exigible, es decir, si en este momento ella puede cobrar ese título valor. Como decía la doctora María Fernanda, el título valor tiene una fecha de prescripción. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un tiempo de 3 años en los que usted puede hacer efectiva esa obligación. Hay que tener en cuenta que esta fecha de prescripción se cuenta a partir del vencimiento de la obligación. ¿Esto qué quiere decir? Usted suscribió el título hoy en el 2020 y se vence en el 2021. La prescripción no cuenta a partir de la firma, cuenta a partir del vencimiento. Entonces, en cada caso particular hay que revisar el título, hay que mirar las condiciones, tiene que tener unos requisitos de firma, tiene que tener unos requisitos en la manera como ha sido llenado, para que pueda hacerse exigible esta obligación. Tendría usted que hacerlo, revisar de un profesional del derecho y a través de una demanda lograr el cobro. Otra cosa muy común, doctora María Fernanda, que nos preguntan en muchas oportunidades, nos han preguntado nuestros televidentes, es necesario lo que se llama autenticar la letra de cambio. ¿Qué pasa si yo no llevo la letra de cambio a la notaría y no la autentico? Realmente la ley no determina que debe estar autenticado el título valor ni la letra de cambio, pero usualmente da mayor validez la autenticación cuando vaya a hacerse un proceso a través del juzgado, ¿sí? Pero esto no significa que cada vez que tengamos una letra de cambio tengamos que ir a la notaría a autenticar. Pero si las personas a veces son más previsibles, por decirlo así, consideran necesario hacer esta autenticación de tal forma que para el juez sea más claro y más certero la verificación de la validez de este título valor. Igual se puede consolidar la legitimidad de esta obligación solamente con la autonomía de las partes y protocolarizándolo solamente con la firma de la persona que se está obligando en ese momento. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Nos llama Erika de la ciudad de Cúcuta. Erika, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doña Erika, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, doña Erika? Gracias. Bueno, resulta que yo tenía una deuda hace más de 13 años con un banco. ¿13 años? Sí. La deuda
no ha prescrito. Yo ingresé, la deuda fue vendida a una casa de cobranzas, pero cuando empecé a solicitar de que prescribiera, me enviaron un pagaré en blanco que no tiene fecha. Cuando yo le muestro esto a unas personas, le dicen que eso está mal, que el banco, la casa de cobranza puede ponerle fechas antes, por lo que está sin fecha. ¿Qué haría yo en ese caso? Porque estoy viendo de que he tenido muchos problemas por prescripción, no me quieren hacer nada. La prescripción es un derecho adquirido que usted tiene, doña Erika, perdón. Sí, pero el problema es que como último ya la casa de cobranza me dice que mi deuda está continua, vigente e insoluta y que debe ser cancelada. Por toda esta cantidad de años, que llevo casi más de 13 años, la deuda ya va en 80 millones, cuando realmente empezó como por 3 millones, 4 millones. Interés sobre interés que normalmente empiezan a cobrar las entidades financieras y especialmente pues estas casas de cobranza, doctora Marlene, que es el pan de cada día. Semanalmente pues nosotros estamos teniendo un caso, conocemos de casos con esta situación tan complicada donde las casas de cobranzas se extralimitan, llaman mañana, tarde y noche a los usuarios, situación que ya no está permitida. Pero vamos a contestar esta pregunta, esta llamada de nuestra televidente, después de nuestra primera pausa comercial. Para dedicar el tiempo que se le merece a esta respuesta, vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este importante tema para todos ustedes. Títulos, valores. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, títulos, valores. Apreciados televidentes, son tiempos difíciles en los cuales la mejor prevención es la responsabilidad social. Prevención en contra del COVID-19. Es por eso que nuestro canal TRO está implementando esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. Y 6, limpia las superficies de los objetos. Esto es una campaña del canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Continuamos con nuestro tema y le damos continuidad a la llamada que nos estaba haciendo nuestra televidente Erika de la ciudad de Cúcuta. Una obligación que ya, según nuestra televidente, estaba prescrita, una obligación que ya tiene 13 años. Querían revivir esta obligación a través de un título o valor en blanco. Solamente tenía que firmarlo. Vale la pena hacer la claridad que todos los testimonios que damos aquí a través de nuestros televidentes en nuestro programa Actúe en Derecho los hacemos acorde al principio de buena fe. Pero para contestar este interrogante voy a pedirle el favor a la doctora Marlene que nos hable respecto a la prescripción de la obligación y la doctora María Fernanda frente al título en blanco que le envían a esta señora de la ciudad de Cúcuta, a doña Erika. Doctora Marlene. Bueno, sí, se supone o se dice o la ley dice que estas obligaciones prescriben a los 10 años, ¿cierto? Que tienen un término de prescripción de 10 años. Pero ¿qué ocurre? Y en esto también quiero preguntarle a la doctora María Fernanda y que nos precise. El título valor sabemos que es un título que se firma, el pagaré como título valor es uno de los pocos títulos valores que se firma en blanco. El pagaré se firma en blanco. El pagaré tiene una carta de instrucciones anexa que se debe firmar al momento de firmar el título para que allí conste en qué condiciones se va a llenar este título valor. Sin embargo, el hecho de no ponerle firma, el hecho de no ponerle fecha, doctora, quiere decir que hay alguna irregularidad o como está permitido firmarlo en blanco, porque el pagaré es legal firmarlo en blanco, también incluye que no se le ponga fecha, doctora María Fernanda.
Exacto. Bueno, como tú dices, los títulos en blanco realmente le dan esa potestad al tenedor legítimo para poder llenarlos, ¿sí? Pero esto no significa que lo hagan de forma arbitraria, es decir, como ellos quieran, sino que ellos deben seguir unas instrucciones, ¿sí? Es una carta de instrucciones que determina cómo, cuándo, dónde, cuáles son las condiciones en las cuales se debe llenar. Respecto al caso de la señora Erika, es bastante complejo porque ella tiene varios asuntos por aparte que deben ser tratados. Primero, la prescripción de este título valor, que tendríamos que entrar a determinar cuál fue el título valor que firmó en un principio, porque ella se refiere que en segunda medida le hacen firmar un título o un pagaré, y determinar si hubo una suspensión de esa prescripción. Si hubo esa suspensión de la prescripción, no significa que los años que usted establece o determina vayan a sumarse desde el 13 años. Creo que la señora 13 Erika años, dice la señora, sí, 13 años. Exacto, tocaría entrar a determinar si hubo una suspensión de ese título valor. Si hubo esa suspensión del título valor, obviamente no habrá tal prescripción como ella la determina. En cuanto al título valor en blanco que ya le están haciendo firmar, nuestro consejo sería que si no hay una carta de instrucciones que lo respalde, ella no lo firme. Primero revise cuál es el título valor principal que tiene, porque los bancos ahora lo que hacen es, miren, tienen este título valor firmado, luego le hace firmar el pagaré, y estos son títulos distintos que pueden ser cobrados de forma indistinta, ¿sí? Entonces, si tenía una deuda por 20 millones y luego firma otro pagaré por 20 millones y no revisa si hay una carta de instrucciones que la respalda, pues obviamente es muy difícil entrarlo a discutir después. Como decíamos, en este tipo de casos, lo más viable es tener toda la documentación y guiarse, obviamente, de un abogado experto y entrar a determinar si hay alguna falencia en llevar la queja ya a la Superintendencia Financiera. Importantísima una carta de instrucción cuando va de la mano de este tipo de título valor. La obligación, como nos dijo nuestra televidente, empezó en 3 millones de pesos. Ya va en 80 millones de pesos, queridos televidentes. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Don Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Luis, bienvenido a Actúe en Derecho. Don Luis, ¿de qué sector de la ciudad nos está llamando? De Bucaramanga, del sector de Centro Abastos. Centro Abastos, municipio de Bucaramanga, sí señor. Don Luis, ¿cuál es su inquietud? Bueno, yo soy una persona independiente, ¿sí? Sí señor, comerciante, ¿sí? No, yo trabajo independiente de manera informal. Ok. Y pues las personas como nosotros, como yo, en mi caso, no tenemos una estabilidad laboral como tal en una empresa o para poder solventar sus necesidades. Arrendar algo, sí. Entonces yo quisiera saber si existe alguna figura de título o valor que uno pueda utilizar como garantía para poder uno ofrecerle a un arrendador, porque por ejemplo yo estoy en vísperas de mudarme, buscando un lugar más amplio y más cómodo, pero me encuentro con el detalle que piden fiadores laborales o fiadores de finca y raíz, pero yo no cuento con eso, ¿sí? Y yo no sé, a mí se me ocurrió algo y pues sáquenme ustedes de la duda. Si yo abriera un CDT, ¿sí? Yo podría ofrecer eso como título o valor, sí, porque tengo como respaldo para ese contrato de arrendamiento. Sí, porque tengo entendido que no es correcto, no es aceptable un depósito, ¿sí? Ya sé que ya las escuché hablar usted al principio, pero ¿qué podemos las personas como yo ofrecer de garantía a un arrendador para que nos arriende y poder tener un hábitat digno en un lugar digno en que habitar? Don Luis, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Bueno, doctora Marlene, términos de la doctora Marlene Murcia, la vida real. Nosotros estamos diciendo que va en contra de la ley respaldar un contrato de arrendamiento con un título valor, pero la necesidad y la costumbre
terminan pesando mucho más en las prácticas comerciales y de solventar necesidades vitales para los ciudadanos, como lo es el de la vivienda digna. Doctora María Fernanda, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente del sector de Centroabastos, a don Luis, de la ciudad de Bucaramanga? Vale. Realmente esta es una situación que la mayoría de los colombianos pasa, ¿sí? Las inmobiliarias, los arrendadores exigen varios requisitos para poder arrendar su bien inmueble, y ya la costumbre y los registros mercantiles que se puedan utilizar para eso son totalmente distintos. Hay que hacer una anotación o una precisión respecto a estos respaldos. Los títulos valores que se tienen simplemente son los que ya están determinados por la ley, pero realmente algunas inmobiliarias o algunos arrendadores están realizando algunas alternativas que no son ilegales, pero que no son como muy conocidas, que son las que dice el señor. Algunas inmobiliarias aceptan los CDTs como respaldo y también aceptan unas pólizas que están ofreciendo algunos bancos como respaldos para que estas personas puedan tener estos bienes inmuebles. ¿Sí? Si bien es cierto, es ilegal tener este tipo de depósitos, también es cierto que la autonomía y la voluntad de las partes son fieles al contrato de arrendamiento. ¿Sí? Si el arrendador permite que esta persona abra un CDT como respaldo del contrato de arrendamiento, puede hacerlo, pero no debe confundirse estas garantías que se están dando para el contrato de arrendamiento con un título valor. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Precisamente estamos monitoreando los televidentes que nos saludan a través de nuestro portal de Facebook Canal TRO. Son muchas las preguntas y los mensajes que nos siguen enviando todos los ciudadanos, los televidentes del Gran Santander. Aquí está inquietud de esta pregunta que nos envía un televidente a través de nuestro portal Facebook Canal TRO. Doctora Marlene. Las letras de cambio sin fecha, ¿qué tan legales son, doctora María Fernanda? Bueno. ¿Es legal firmar una letra de cambio sin fecha? La legalidad no tiene un término, ¿no, doctora? Y explicarle a nuestros televidentes, o es legal o no es legal. Doctora María Fernanda. Listo. Realmente, en cuanto a la letra de cambio, no podemos hablar como de una ilegalidad o una legalidad o una nulidad en sí. Tenemos que hablar de que si es válida o no es válida. El artículo 619 del Código Comercio es claro estableciendo la literalidad como un requisito excepcional de la letra de cambio, en el cual debe determinar claramente, expresamente, la voluntad de las partes. Si una de las partes llegó a un acuerdo adicional o a un compromiso adicional para llenar esta letra de cambio, diciéndole que acepta que pueda ser llenada, la fecha en forma posterior podría ser válida. De lo contrario, cuando se lleva un proceso ante un juez, cuando revisan cuál era la fecha de vencimiento de la letra de cambio y no hay una fecha, pues obviamente se elimina este requisito de literalidad y podría llevar a la invalidez de la letra de cambio. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Acá tenemos este mensaje de texto de uno de nuestros televidentes de El Canal TRO. Doctora Marlene. ¿Es permitido por la ley firmar un título valor en blanco? Bueno, doctora María Fernanda, en Colombia pues no existe realmente la figura del título valor en blanco como se concibe en otras legislaciones. Pero ¿qué tan válido es firmar un título valor en blanco, aparte del pagaré que está permitido firmarlo en blanco con la carta de instrucciones? ¿Qué tan válido es firmar un título valor en blanco aparte del pagaré? Doctora Marlene, sí, esta emisión de títulos en blanco o con espacios sin llenar es totalmente válida. Incluso el Código de Comercio no lo acepta y no lo confirma, siempre y cuando, como veníamos diciendo anteriormente, tiene que tener esta carta de instrucciones que antes de su firma debió ser aceptada por las partes. En el caso de las letras, doctora, ¿también opera la carta de instrucciones? Si yo tengo una letra en blanco, ¿también debo tener una carta de instrucciones para llenarla? Sí.
hay algunas ocasiones en las cuales se determina que hay esta carta de instrucciones en el cual fijan un plazo o una condición para que ésta se llene. En ese sentido, se firman con la autorización del tenedor y se hará válida cuando se cumplan estos requisitos. 310-245-8548 son nuestras líneas. Acá tenemos este otro mensaje de texto que nos envía uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Doctora Marlene. Si soy fiador de una persona, ¿me pueden embargar a mí? Esa es la pregunta común, doctora. ¿Qué pasa si soy fiador de una persona? O el mal común que tiene la gran mayoría de ciudadanos que les toca pagar obligaciones que ellos no han adquirido. Doctora María Fernanda. Realmente esta figura de solidaridad es muy común, como ustedes lo determinan, y sí, lo pueden embargar, sí, pueden embargar cuentas, todo el monto al cual usted haya sido garante puede ser objeto de un proceso jurídico y objeto de embargo y demás opciones legales al que haya lugar. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Nos regala su nombre, por favor? Mari. Doña Mari, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? Del Álvarez. Del barrio Álvarez. Doña Mari, ¿cuál es su inquietud? Yo quería... Buenas tardes. Bien, gracias, Mari. Doña Mari, vamos a pedirle un favor. Vamos a pedirle el favor que le baje todo el volumen al televisor y nos escuche solamente por el celular, por favor. Yo quería hacerle una preguntita a la doctora. Lo que pasa es que yo fui, o sea, de buena gente me puse a prestar el nombre para unos productos de Jambal, de Ésica, incluso de revistas. Pero imagínense que la señora vendió, yo le presté el nombre y todo eso, y yo firmé como si yo era la que había vendido. Entonces la señora, se fueron del país y eso, y me dejaron la deuda. Claro que eso ya hace más o menos como unos 10, 15 años. Y es que todos los días llaman Carmel, llama Jambal, llama Ésica, y yo hoy vea, bueno, está bien, yo no me comí esa plata, yo les voy pagando de a poquito. Y el decir de ellos es que no, un ejemplo, la cuenta está en 800.000, que tengo que pagarlos de una. Gente, en ese caso, ¿qué me aconsejan o qué me dicen? Muchísimas gracias, doña Mari, por haber llamado aquí a su programa Actúe en Derecho. Bueno, doctora María Fernanda, ¿qué le podemos decir a doña Mari que esa práctica comercial, que es muy doméstica, doctora Marlene, de la gran mayoría de madres de familia, muchas madres, cabezas de hogar, tienen esta alternativa económica, pero también tienen estas consecuencias? Doctora María Fernanda. Bueno, lo que le diríamos a la televidente es primero revisar también qué documentos están firmados, qué fue lo que realmente prestó, cuáles eran los términos, cuáles eran los plazos, establecer cuál era el valor total de la deuda. Teniendo en cuenta que ella establece que hay de 10 a 15 años, podría también entrarse a revisar si hubo una prescripción y que no haya habido como una suspensión o una interrupción, ¿sí? Ustedes saben que cuando se hacen pagos parciales o abonos parciales, se puede dar esta suspensión de la prescripción. Podríamos entrar a ver si existe esto. Obviamente, para este caso necesita la asesoría de un abogado y entrar a controvertir lo que ellos le están cobrando. Los títulos ejecutivos, tocaría revisar si fueron pagares en blanco o si simplemente había un contrato de alianza comercial. Contrato de alianza comercial, pues que evidentemente las personas en estas prácticas comerciales no es que los conozcan mucho, doctora Marlene y doctora María Fernanda. Ellos únicamente, desafortunadamente, saben firmar y obligarse y buscar una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Doctora Marlene. Y lo que dice nuestra televidente, ella dice, doña Mari dice, de buena gente presté mi nombre. No es decirle a nuestros televidentes, claro, no es decirle a nuestros televidentes que sean mala gente. Hay que decirles es que tengan cuidado, estas cosas no son para ser de buena gente porque pueden resultar inmersos en un problema como en el que está nuestra televidente doña Mari.
Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema, de estas dinámicas comerciales que están respaldadas por títulos valores. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, títulos valores. La costumbre comercial es la que muchas veces llevan a los ciudadanos, a los televidentes, a tener este tipo de inconvenientes que hemos socializado a través de todo el programa. Inconvenientes con estarnos obligando a través de letras de cambio o como lo dijo nuestra última televidente, doña Mari, por la buena voluntad, por ser generosa, tiene este inconveniente. Después de más de 10 años, la están acosando, la están llamando para que responda por una obligación que no es de ella. 310-245-8548 son nuestras líneas. Acá tenemos este mensaje de uno de nuestros televidentes que nos lo envía a través de nuestras líneas de WhatsApp. Doctora Pregunta Marley. Nuestro televidente, ¿cuál es el término en el que una letra de cambio se puede hacer exigible? ¿Los pagos diarios son legales? Bueno, doctora, estas son dos preguntas en una. ¿Cuál es el término en que yo puedo hacer exigible la obligación? Como veníamos determinando, a partir del vencimiento de la letra de cambio, se tienen 3 años para realizar el cumplimiento de esta obligación. En cuanto a los pagadiarios, ustedes saben que en Colombia la ley mercantil y financiera determina una tasa de usura. Si estas pagadiarios, como mal los llaman, están haciendo cobros de intereses sobre el valor determinado por la ley financiera, no son legales y deben también llevarse a una entidad, llevarse a la superintendencia financiera. Bueno, la verdad es que el tema de los pagadiarios, o como se les conocen, por ejemplo, aquí en Santander, se vuelve un problema social. Gota a gota, ¿cierto? Eso es un problema social, como dice el doctor Reinaldo, porque hay personas que viven de hacer este tipo de préstamo con unos intereses que son claramente usureros, que sobrepasan el tope de usura. Sin embargo, doctora, el problema está en que nunca hay prueba de esto, porque pues en ninguna parte se firma cuánto interés me van a cobrar. Exacto, y realmente muchos de estos gota a gota, como son llamados, utilizan la letra de cambio de tal forma que cuando uno quiera llevarlo ante un juez o ante la autoridad judicial, realmente no se tiene nada, ¿sí? Pero pues la necesidad de muchas de las personas los lleva a recurrir a estos medios que se vuelven costumbre, pero que no están regulados por la ley, ni la ley comercial, ni la ley mercantil, ni el régimen que actualmente llevamos. Y probar, pues es bastante complejo. Muchas de las personas prefieren seguir pagando o dejar así, porque tampoco tienen los recursos para acudir a un abogado y llevar a otras instancias el problema de la usura. Igualmente, doctora Marlene y doctora María Fernanda, en esta práctica del gota a gota, el monto, desafortunadamente, muchos profesionales del derecho no ven este monto bastante atractivo para iniciar el correspondiente proceso ejecutivo, y lo que muchas veces lo hablamos con base a estadísticas, a la vida real, es que los procesos penales son los que se empiezan a abrir por estas prácticas y pues por vulneraciones de derechos que se hace de forma violenta en contra de los ciudadanos que desafortunadamente tienen que acceder a estas prácticas del gota a gota. 310-245-8548 son nuestras líneas. Vamos a tratar de despejar todos los mensajes que nos están enviando nuestros televidentes, especialmente a nuestro WhatsApp. Aquí este mensaje. Doctora Marlene. Yo puedo respaldar los cánones de arriendo con letras de cambio. ¿Se puede respaldar esa obligación con eso? Ya habíamos respondido, doctora, pero fíjese que es un tema muy común. Recordémosle a nuestros televidentes qué ocurre en estos casos. Exacto. Como habíamos establecido, no es legal hacer depósitos en estos tipos de arrendamiento. Pero también es cierto que la ley y la costumbre
a veces van en sentidos distintos y la gente se va por la costumbre, ¿sí? Prefieren llenar una letra de cambio que pedir 2 fiadores y usualmente la firman solo por el mes, ¿no? Ponen enero, tanto, febrero, tanto, y van haciendo las devoluciones, y esto se ha hecho durante muchos años. Pero la ley comercial establece que esto no es legal, porque el contrato de arrendamiento es un título ejecutivo y en sí la letra es un título valor que van por caminos totalmente distintos. Bueno, vamos a tratar de contestar el último mensaje que nos envían nuestros televidentes. Tenemos varios mensajes, pero por términos de tiempo vamos a ver si lo podemos responder. Vamos a pedirle favor a producción que nos regale el último mensaje. Doctor, muy buenas tardes, los felicito por tan buen programa. Quiero preguntar si un recibo de caja es un título valor, ya que nosotros hicimos un abono para la compra de un terreno y nosotros, al verificar en planeación, este terreno resultó ser un lote servidumbre y ahí no se puede construir, ni mucho menos podemos tener una escritura. Doctora María Fernanda, vamos a tratar de responderle rápidamente a este televidente que tiene una situación muy compleja con esta servidumbre. Doctora. Ok. Estos son casos que pasan muy a menudo, ¿sí? Mucha gente confunde la factura, que es en sí un título valor, con la factura de venta o este tipo de recibos de caja menor. En sí, el recibo de caja menor no es un título valor. Desafortunadamente, el señor que firmó este recibo de caja menor tiene que entrar a un proceso judicial y legal acompañado de un abogado para que puedan declarar que existe en sí ese pago y que el juez declare que existe en sí, pero como tal no se puede ver como un título valor ni se puede ejecutar como tal. Doctora María Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a despejar todas estas dudas respecto a los títulos valores, especialmente la letra de cambio. Doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El tiempo es muy corto, las necesidades de la ciudadanía muy amplias, pero seguiremos socializando estos temas a través de nuestros siguientes programas. Todos ustedes continúen con la programación de El Canal TRO. A continuación, su programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.